Era de Samuel, capítulo 4, verso 21. Libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 4, verso 21, dice de la siguiente manera: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. En esta noche les quiero hablar de mi relación con Dios. Y he titulado este capítulo, lo he titulado Icabod, sin gloria. Icabod quiere decir sin gloria. En el libro de Primera de Samuel, donde hemos leído, nos encontramos con esta historia de que había muerto el sacerdote Elí. Pero ¿quién era el sacerdote Elí? Dice la Biblia que el sumo sacerdote era ya de 98 años, pero tenía unos hijos. Y este sacerdote Elí consintió que sus hijos hicieran y deshacieran en el templo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel se había pervertido, el pueblo de Israel se había entorpecido y se habían desviado porque el sacerdote lógicamente se había desviado. Y dicen las escrituras que estando Elí ya viejo, siendo de 98 años, el pueblo de Israel tenía una batalla en el campo con los filisteos. Y dice la Biblia que estando peleando la batalla, el pueblo de Israel estaba perdiendo la guerra. Los israelitas conocían la gloria y la majestad que había en el arca del pacto que se había establecido en Moisés cuando se construyó, y venía de generación en generación. Y los israelitas iban perdiendo la batalla, pero como estaban ciegos, como no veían, como habían dejado a un lado su relación, porque se habían pervertido, dice la Biblia que a ellos se le ocurrió una tremenda idea. Vamos a hacer una cosa. Salió uno por allá y dijo: vamos a llevarnos el arca del pacto para la batalla, porque cuando vean el arca, ellos sabrán que Dios está con nosotros. Y dice la Biblia que vinieron los israelitas, muy consagrados ellos, a buscar el arca y se la llevaron. Y dice la Biblia que en aquel entonces los filisteos remetieron contra el pueblo de Israel, y adivinen qué pasó. Le robaron el arca. Hasta en ese entonces el bien más preciado que poseía Israel. Hasta en ese momento el arca del pacto representaba en su totalidad la majestad del pueblo de Israel, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y los filisteos se robaron el arca, y viene el criado de la guerra y se va corriendo hasta la ciudad. Y cuando llega a la ciudad, el sacerdote Elí era viejo, había perdido ya la visión, y escucha el alboroto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, dice el sacerdote. Viene el criado y le dice: Elí, sacerdote,
¿Qué pasa, hijo? Dime, ¿qué pasa? El pueblo de Israel perdió la batalla. Y no solamente eso, se robaron el arca. El criado le da la noticia al sacerdote Elí de que le mataron a los hijos. Primero le dice: Señor, tus hijos murieron en la pelea. Y dice la Biblia que ahí no pasó nada. Elí estaba tranquilo. Bueno, no sé si tranquilo en ese momento, pero le dice: tus hijos lo mataron. Pero no solamente eso, mi señor, se robaron el arca. Dice la Biblia que cuando Elí escuchó que se habían robado el arca, se asustó y se fue, se impresionó y cayó de para atrás porque le dio como un patatú. Cuando le dijeron que los hijos se habían muerto, no pasó nada. Pero cuando le dijeron que perdieron el arca, se impresionó y se fue para atrás. Y dice la Biblia que se esnucó y se mató en ese momento. Había un bullicio en la ciudad. Se murió el sacerdote. Vienen y mataron a los hijos del sacerdote. Los filisteos vienen matando a todo el mundo. Y la nuera de Elí, de uno de los hijos, de la esposa de uno de los hijos del sacerdote, estaba pariendo. Me imagino que estaba ya en la partera agarrada, porque antes parían las mujeres así, ¿verdad? Y estaba la partera ahí con la mujer. Dale, puja, puja. ¿Y qué pasó? Se oye, no sé qué está pasando, yo quiero parir. Y llegó y parió. Y cuando parió, le llega la noticia: se murió el sacerdote, mataron a los hijos, mataron a tu esposo, se robaron el arca. ¿Cómo le vamos a poner al niño? Dijo la partera. Le vamos a poner Icabod, porque nació sin gloria. Icabod, porque nació sin gloria. Desde aquel entonces hasta el día de hoy se conoce el nombre de Icabod, sin gloria, porque habían perdido el arca. Cuando perdieron el arca, dice la Biblia que se la llevaron los filisteos, se llevaron el arca para su ciudad. Y dicen las escrituras que le empezaron a ocasionar una serie de conflictos y de males a los filisteos. Para resumirle la historia, porque no puedo echársela poquito a poco, sino que vamos a echársela resumidita, pero para que la lea. Dice la Biblia que empezaron a acontecerle una serie de cosas. Le salieron tumores en los testículos de los varones, le salieron tumores y se empezaron a llenar de una plaga de ratas en la ciudad. Estaba un caos. Llevaron el arca de Dios al pueblo de los filisteos y el pueblo de los filisteos se empezó a volver un caos porque estaba el arca de Dios allí. Dice la Biblia que los sacerdotes de los filisteos se reunieron y dijeron: no, vamos a mandar el arca, vamos a sacarla de aquí. Tenía 7 meses el arca en el pueblo de Israel, en el pueblo de los levitas, y la mandaron. Y el arca reposó en la casa de Abinadab. Después que ellos envían el arca, la mandan en unos bueyes, le ponen los ratones y los testículos de los riñones que les había pasado. Les estoy resumiendo la historia porque es larga. Y llega a la casa de Abinadab. Y la casa de Abinadab, dice la Biblia, que allí reposó el arca del pacto después que fue robada. Ahora, pregúnteme usted, hermano Alexander, ¿por cuánto tiempo estuvo el arca allí? Pregunte. ¿Sabe cuánto tiempo reposó el arca del pacto fuera de la ciudad? 70 años pasaron sin la presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia. Dice la Biblia que en todo ese tiempo más nunca se habló del arca, más nunca
se habló de la presencia del arca o de la presencia de Dios en el arca. Y allí entramos al segundo capítulo que le he titulado Un pueblo sin la presencia del Dios vivo. El arca reposó en la casa de Abinadab aproximadamente 70 años y nadie nunca se preocupó por ir a buscarla. Dice Primera de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice: y vinieron de Kiriat Jeirim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. El arca duró desaparecida aproximadamente 70 años. ¿Y quiere que le diga algo? Después de la pérdida del arca, el pueblo solo fue guiado por la voz de los profetas. ¿Cuánto tiempo desde que entramos en el Evangelio o desde que entraste al Evangelio, cuánto tiempo tiene perdida el arca que solamente te mueves por la palabra de los profetas? Y no estoy diciendo que los profetas son malos, los profetas son buenos, nuestra pastora es profeta del Señor, aquí tenemos profetas. Pero en ese tiempo el pueblo solo era guiado por la voz del profeta. En ese entonces se levantó Samuel como profeta y Dios le hablaba al pueblo por medio del profeta Samuel. Pero la presencia del arca nunca la tuvieron, más nunca la tuvieron. ¿Por cuánto tiempo nosotros hemos sido guiados solamente con la voz de los profetas? Y está bien, es una bendición que nos den una palabra y que seamos bendecidos por los profetas. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a dejar el arca afuera? ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir sin la presencia? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar que venga un profeta a decirte algo? ¿Cuánto tiempo más? 70 años esperó el pueblo de Israel para volver a tener la presencia, el arca en la ciudad. ¿Cuánto tiempo no hemos nosotros guiado solamente por la voz de otro hermano, pero no hemos sido guiados por la voz de la presencia, por la presencia del Señor? Se perdió el arca, pero así como se perdió el arca y se perdió la presencia, también se levantó un hombre que dijo: es tiempo de que busquemos el arca. Y este capítulo lo he titulado: es tiempo de buscarla. Es tiempo de buscar el arca. Es tiempo de buscarla. Se levantó uno que dijo: no puede ser. ¿Dónde está? Porque era el monumento de Dios. Miren, el reino de Saúl, el reinado de Saúl duró aproximadamente 40 años. Y Saúl nunca se preocupó por buscar el arca. Muchos cristianos, y me disculpan de verdad, que hemos estado caminando y nunca nos hemos preocupado por buscar el arca. Nunca nos hemos preocupado por buscar la presencia del Señor. Saúl nunca se preocupó por buscar el arca. Saúl nunca, ni siquiera en su reinado, mencionó el arca. Pero se levantó uno que dijo: es tiempo de buscar el arca. Y se levantó uno conforme a su corazón, y este hombre fue el rey David. El rey David, dice la palabra, que llegó al reinado después de la muerte de Saúl, y fue y dijo:
es necesario que traigamos el arca. ¿Dónde lo dice? Bueno, ya lo vamos a leer. En el libro en Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 1, dice que David tomó a los soldados, 30,000 soldados. Segunda de Samuel, capítulo 6, del verso 1 en adelante, perdón. Dice la Biblia que David reunió 30,000 soldados y dijo: es tiempo de que busquemos el arca. Es tiempo de que busquemos la presencia del Señor. Es tiempo de que busquemos el arca del pacto. Es tiempo de que busquemos la presencia. Y salió David y marchó a buscar el arca. Pero cuando se traían el arca, una historia que muchos conocen, o que quizás si alguno no lo conoce, bueno, la vas a ver hoy. Cuando salieron David a buscar el arca, porque David dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios y quiso buscar la presencia del Señor, David se lanzó a buscar el arca y convocó al ejército: vamos por el arca. Y fueron a la casa de Abinadab y trajeron el arca. Y cuando la traían, la montaron en una carreta con unos burros y empezaron a llevarse el arca. Y dice la Biblia que cuando iban en el camino, iba un hombre llamado Usa, que iba en la caravana real y estaba pendiente de que el arca no se cayera. Pero cuando estaban subiendo una colina allí, que no recuerdo muy bien el nombre, dice la Biblia que la carreta empezó a tropezar y el arca buscó a caerse. Y dice la Biblia que Usa quiso detener el arca para que no se cayera. Pero ¿sabe qué pasó? El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo mató. Lo mató. Dice la Biblia que Usa quiso hacer algo bien. Para los estudiadores, la historia dice que Usa quiso hacer algo bien, pero para Dios nada es casualidad. ¿Y quiere que le diga algo? ¿Usted sabe qué significa Usa? Usa es un nombre proveniente del hebreo que quiere decir fuerza. Muchos de nosotros queremos traer la presencia de Dios con nuestra fuerza y vamos a sufrir las consecuencias. El nombre de Usa quiere decir fuerza. Y Usa intentó agarrar el arca para que no se cayera, pero lo hizo pensando como que estaba bien, pero no conocían el trasfondo histórico. Y en Dios las cosas se tienen que hacer como son, porque si no, no van a funcionar. No es como a mí me parezca, no es a mi manera, no es con mi fuerza, es como Dios lo estableció. Dios lo había establecido cuando se creó el arca. ¿Que quiénes eran los que podían traer el arca? ¿Quiénes? Los levitas, los sacerdotes levitas eran los únicos que podían tocar el arca. Aparte de eso, ni siquiera podía tocar el arca. El arca tenía una barra cubierta completamente de oro por los ambos lados, donde 4 sacerdotes levitas tenían, imagínese ahí, haga su imaginación. Aquí está el arca. Estamos 4 soldados aquí, uno allá, uno aquí, uno aquí. Los 4, vamos para arriba, muchachos. ¡Fua! ¡Pa! Para el hombro. Esa era la manera de cargar el arca. Y caminaban y iban en procesión. Esto es procesión, así iban así. Así era la manera en que tenían que cargar el arca. Poniéndosela en los hombros y caminando. Pero
Pero ¿qué pasó? David se le ocurrió la brillante idea, porque él era el rey. Muchachos, dele ahí, móntenla. Busca la carreta, arma los burros, llégate, prende las motos. Porque es que lo veo que se están como durmiendo para que se ría. Ok. Dice la Biblia que David llamó a los soldados: muchachos, vamos a montar el arca, busquen los burros, preparen la carreta. Montaron el arca de Dios en los burros y se la llevaron. Y eso fue un desastre. Y cuando pasó esto, ellos quisieron llevar la presencia de Dios. ¿Cómo? La quisieron llevar a su manera, vea que sí. Pero no era así. No era así. Dice la Biblia que a David le dio miedo y dijo: Señor, ¿y entonces cómo he de hacerlo, Padre? En ese momento estaba cerca la casa de Obededón. Vamos a mandarla para que Obededón, mi señor. Sí, dale para allá, porque ya está bueno, ya tenemos a Usa muerto ahí. Llévala para allá. No, vamos a dejar la broma quieta. Y mandaron la casa hasta Obededón. El arca hasta la casa de Obededón. Y dice la Biblia que la casa de Obededón fue bendecida. ¿Por qué? Fue bendecida porque estaba la presencia de Dios en la casa. Pero quiero darle un dato. Quiero darle un dato, porque es que la Biblia, en las pequeñas cosas, es donde uno se le destapa como que algo más deslumbrante. Mire, Obededón no fue bendecido solamente porque estaba el arca allí. Obededón fue bendecido porque Obededón era de la familia de los sacerdotes levitas. Ahora está entendiendo que es que Dios se mueve en principios, y Obededón empieza a ser bendecidos porque el arca estaba en las manos correctas. La presencia de Dios va a bendecir tu vida cuando estás en la mano correcta, de una forma correcta, sin obligaciones, sin Señor, si tú no me bendices, si tú me bendices, yo me voy a congregar. Ahí sí me voy a congregar. Ay, si no te bendice, no te vas a congregar. O sea, a la fuerza, es a la fuerza. Obligamos a Dios, como que lo estamos obligando todo el tiempo. Señor, si me gano la lotería, ahora sí voy a bendecir a la iglesia. No, eso es obligar a Dios. O no es obligarlo, es quererlo manipular, que a Dios no se le puede manipular. Y Obededón fue bendecido porque la presencia reposó en la casa de Obededón. Y allí se estableció y fue bendecido. Y dice la Biblia que después David escuchó los rumores que estaban pasando, que estaba bendecida la casa de Obededón, y dijo: no muchachos, ahora sí, ya me orienté, ahora sí ya sé cómo vamos a traer la presencia, ya lo sé, ahora sí, vámonos a buscarla otra vez, muchachos, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Porque parece ser que cuando nos llevamos los golpes de la vida, ahora decimos: ahora sí ya sé. Porque parece que es que como que ahora sí. Y dice David: ok, vamos a darle. Ahora sí, muchachos, llámame los sacerdotes levitas. Para los levitas no se pueden quedar, esos son los primeros, vénganse para acá ustedes. ¡Fua! Ahora vamos a buscar el arca, muchachos. Los levitas se encargan del arca, esa es suya. Porque es que ni siquiera, escúcheme, wow, ni siquiera David podía tocar el arca, que era el sacerdote, el rey. Pero habían lineamientos, y Dios se mueve por principio, no es por tu fuerza, no es como a ti te parece, porque tú eres el ungido, la ungida, el profeta. No, es como Dios lo estableció. Y David era el rey, y David dijo: no, eso no me toca a mí. Para llámeme a los levitas, vengan acá, de ustedes, yo voy a comandar. Y ya trajeron los levitas y levantaron el arca y trajeron el arca hasta la casa, hasta la ciudad. Y trajeron el arca. Y dice la Biblia que cuando traían el arca, sonaban todos los instrumentos, todos. Sonaba el címbalo, la trompeta, la charrasca, el cuatro, sonaba todo. Y había un bullicio en la gente, y la gente cantaba y gritaba.
y traían el arca, y venía David danzando. Y venía David dando vueltas y celebrando y bendiciendo, porque la presencia de Dios estaba trayéndose a la ciudad. Era tanta lo que David estaba sintiendo que se quedó desnudo. Que salga aquí danzando un hermano, Dios guarde a su hermano, y quedó desnudo. ¡Wow! ¡Patápenlo! Eso le pasó a David. Pero David era el rey, no lo podían tocar, por así decirlo. No es que no lo podían tocar, no lo podían interrumpir. Él estaba trayendo la presencia a la ciudad. ¿Y quién se le iba a decir? No, mi rey, cálmate. No. Y David venía y danzaba, y se le cayó la ropa, y se le vio, tú sabes, y estaba desnudo. Y la esposa de David, que era la hija de Saúl, el rey, dijo: ay, David, qué vergüenza, desnudo, te reprendo. Pero ¿sabe por qué la hija de Saúl tenía esa actitud? Porque la hija de Saúl nunca conoció la presencia, porque su papá Saúl nunca se preocupó por buscar la presencia. Y fue un rey muy usado por Dios, sí. Fue un rey que Dios levantó, sí. Fue un rey que Dios usó, sí. Que le dio palabras, sí. Que bendijo al pueblo, sí. Pero las pequeñas cosas, y que eso no es una pequeñez, eso era todo. El arca, la presencia, era todo. Y era todo. Y a Saúl se le olvidó. Era todo para Israel, y a Saúl se le olvidó buscar el arca. Se le olvidó. Estaba más, wow, ay Dios, estaba más preocupado por la obra que de la presencia. Cuidado, 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 porque estamos más preocupados por el servicio que por la presencia. Cuidado, porque estamos más preocupados por la obra que por la presencia. Cuidado, porque estamos más preocupados por cómo se vistió el hermano que trajo la camisa arrugada. Cuidado. Y estamos dejando a un lado la presencia, la relación con Dios la estamos dejando a un lado. Voy a seguir porque trajeron la presencia de Dios, trajeron el arca a Jerusalén. Dice la Biblia que el pueblo tuvo gozo porque se encontraba la presencia del arca, la presencia de Dios en la ciudad. Cuando la presencia de Dios llega a la ciudad, hay gozo, hay avivamiento, hay alegría. No dormimos, pastor, ya no dormimos, Orange. Le voy a contar algo, no por vanagloria. Y el pastor sabe, somos humildes, él sabe que es así. Pero a veces me ando durmiendo. A veces ando por ahí, me ando durmiendo. Y a veces quizás me pongo a hablar con usted y de repente me quedo dormido. Pero ¿por qué, hermano, si es irrespetuoso? No es eso. Sino que a veces nos levantamos tan temprano porque estamos deseosos por la presencia del Señor. Madrugamos en la presencia íntima del Señor y se nos hace la hora, tenemos que salir a trabajar. Y a veces andamos todo el día por ahí con sueño, pero no es porque queremos y anhelamos la presencia del Señor. Eso muchas veces pasa. Entramos en avivamiento, ya no dormimos, matutino, congregación, iglesia, porque estamos anhelando la presencia de Dios, la presencia de ese Dios maravilloso que se esconde para que nosotros lo encontremos. Hermano, yo no sé aquí cuántos han leído los libros que el pastor ha dicho, pero si usted no lo ha leído, no sé, empiece a leerlo. Empiece a leerlo. Porque es una presencia, es una unción. Yo cada capítulo que empiezo a leer, me siento y estoy leyendo. Y a veces pasa 1 y 2 horas, paso leyendo y no me quiero sentar y yo me río solo. Digo, wow, no. Entonces... Y así estoy yo con el libro y leo, porque estoy deseoso de esa presencia.
Mire, estamos tan acostumbrados al sistema que muchas veces estamos orando para que Dios nos ayude y para que Dios nos bendiga, y se nos olvida, y Dios está ahí, aquí estoy para bendecirte. ¿Y qué pasó? Recuerdo, con este capítulo termino, porque voy a dejarlo hasta ahí porque no me va a dar chance. Termino con este capítulo. Escuchen, si estás buscando a Dios, teniendo una relación con Él, no permitas que la incredulidad te quite la posibilidad de ver al Mesías entrar en tu vida. Me recuerda esto un testimonio que daba la pastora. Ella decía que ella clamaba la gracia. Ella estaba clamando la gracia. Señor, tu gracia, Señor, tu gracia, Señor, tu gracia. Gracias para recibir, gracias para recibir, gracias para abrirnos brecha. Y dice la Biblia que Dios empezó a bendecirla. Bueno, dice la Biblia, no. Cuenta el testimonio de la pastora que Dios empezó a abrir esas puertas. Y le abrió la puerta. Y la llamaron para la bendición. Y ella como que dudó. Sí, carajo. No. Pero después oyó una voz que le dijo: Epi, tú no estás clamando mi gracia, pues. Escuche, mire lo que pasó. Con esto termino. Los sacerdotes oraban en el día de la Pascua. En el día de la Pascua, cuando Jesús venía entrando en Jerusalén, los sacerdotes en el templo, los rabinos, estaban orando en el día de la Pascua. Era día Sabbat, creo, si no me... Sí, ¿va? Estaban orando en el día de la Pascua. Estaban los sacerdotes orando. Señor, Señor, queremos ver al Mesías. Queremos ver al Mesías. Queremos que envíes al Mesías. Señor, los sacerdotes estaban orando. Pero el Mesías venía entrando en la ciudad en un pollino. Y el Mesías venía entrando en el pollino. Y los sacerdotes escucharon la bulla. ¿Qué pasa? La alaraja. Y los sacerdotes allí. Oh Señor, sí, sí, sí. Oh Padre, hurra. Y entonces dice que se levantaron furiosos. ¿Quién es este que está interrumpiendo nuestra oración? Si estamos buscando al Mesías, estamos conectados con la presencia. No sé, Señor, déjame averiguar. Y fue un sacerdote. Ya sé, Señor. Es que viene entrando un tipo en la ciudad. Viene entrando un tipo ahí. Pero la gente carga un bullicio ahí muy fuerte. ¿Para ver quién es? Y se asomaron. Digno de blasfemia. Es un rebelde. Ellos tenían al Mesías enfrente. Y estaban orando porque mandaran el Mesías. Y cuando está Jesús, no lo recibieron. Y están clamando en el templo día y noche para recibir al Mesías. Y el Mesías entrando. El Mesías está entrando a tu vida y no te estás dando cuenta por la religiosidad. El Mesías está entrando y no lo estás viendo. Párate ahí, chico, un momento. Porque el Mesías está entrando. El Mesías está entrando. La presencia está entrando y no lo estás viendo. En el día de la Pascua, el Mesías venía entrando y no lo estaban viendo. Pero no lo estaban mirando y ellos estaban orando. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estaban orando? Cuando yo llegué a esto, que caí, wow, yo me acordé del testimonio de la pastora. Aquí está. La pastora estaba orando por la gracia y Dios le empezó a abrir la puerta y después ella quería como rechazarla y, epa, pero tú no me estás pidiendo la gracia, pues. Tú no estás orando por eso, pues. Aquí estoy. Es tiempo de poner nuestras prioridades en orden. Es necesario buscar la presencia. Es necesario humillarnos todos los días. En la mañana hay un proceso. Todas las mañanas batallo conmigo mismo. Nos enfrentamos en una lucha. Mi cuerpo le dice a mi espíritu: nos vemos a las 3 de la mañana, ¿oíste? Sí, vamos a tener una pelea tú y yo.
cara a cara, frente a frente. Cuando nos encontramos a las 3 de la mañana, mi yo y yo nos debatimos en una lucha. No me voy a parar, sí me voy a parar. Párate, yo te necesito. Sí, voy a hacer. Señor, quiero buscarte. No, quédate aquí durmiendo. Necesito levantarme. No, chico. Pero la mayoría de las veces gana mi espíritu, de verdad. No me lo voy a dar de aquí del más santurrón, pero sí siempre trato de hacer un esfuerzo de que, aunque sea, lo aprendí del maestro que nos decía, que escuché en una de sus enseñanzas, nos dijo: dedícale media hora de tu tiempo al Señor todos los días de tu vida y tu vida no va a ser la misma. Yo empecé a dedicarle la primera media hora de mi día al Señor y ya no es solamente media hora, ya es 1, 2, porque entendí que necesito la relación con mi Padre. Necesito esa relación con mi Señor. Los discípulos vieron que en Jesús había algo diferente. Era la presencia que había. Y los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: ok, van a decir estas palabras. Y les enseñó el Padre Nuestro. Así que en esta noche quiero decirles: es necesario buscar la presencia, porque la presencia es la que va a cambiar tu vida. La presencia es la que va a cambiar tu forma de ser. Es la presencia. Escúcheme. Es Dios. Es Dios anhelándote cada mañana. Es Dios anhelándote cada día. Ya deja de dar golpes. Wow. Ya deja de querer. Ya deja de utilizar tu fuerza. Es Dios. Dios te la quiere hacer más fácil. Dios te la quiere hacer más fácil. Pero Dios te dice: aquí estoy. Vente pues, vente, te dice el Señor. Vente, aquí estoy. Vente. Necesito que estés conmigo. El profeta Isaías decía: de noche te he anhelado y de madrugada he deseado estar en tu presencia. Porque el profeta conocía que todo era en la presencia, era en la relación con Dios. El profeta sabía eso, que era en la relación. Así que yo le invito esta noche que se ponga sobre sus pies. Me invito, acompáñame aquí.